Crea este robot con material reciclado. Pocos materiales y bastante articulado. ¡Está genial! ¡Vamos! Para esta manualidad precisaremos 2 cuellos de botella, 4 tapas azules, 18 tapas rojas, 4 tapas medianas. Precisaremos un desodorante de bolita, así como este. 2 trozos de alambre, más o menos 1 metro. Vamos a perforar las tapas así de esta manera. Puede ser con un cautín, que es muy fácil, o también con un destornillador, que acá le voy a mostrar. Las únicas que se perforan de diferente manera son las azules, y las otras por el centro. De esta manera, guiándonos por los colores, haremos lo mismo con todas, y así nos tiene que quedar. También perforaremos donde pasará el alambre, para los brazos, para las piernas y para la cabeza. Esta bolita será la cabeza, la precisaremos más adelante. Por esta línea le cortaremos, dejaremos la rosca. Yo ya lo he hecho. Ahora pasaremos el alambre, lo doblaremos así de esta manera. Lo cruzaremos por los 2 agujeritos que le hicimos. Para hacer las piernas colocaremos todos en este orden. Primero colocaremos los cuellos. Después colocaremos 2 tapas rojas. Colocaremos el azul. Y nuevamente colocaremos 2 tapas rojas. Y la tapa mediana será el pie de apoyo. Y acá en el final le trabaremos. Haremos la otra pierna de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Haremos los brazos de la misma manera. Cruzaremos el alambre. Colocaremos la tapa mediana. Colocaremos 2 rojas. Colocaremos el azul. Y nuevamente colocaremos 3 rojas. Y en el final le trabaremos. Haremos el otro brazo de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Ahora solo nos falta colocar la cabeza. A la bolita le he hecho un orificio, le pasaré un alambre. La cruzaremos por el otro agujerito. Y por el lado de abajo le trabaremos. Ahora solo lo enroscamos y ya nos queda. Pero nos falta algo. Claro, su cara. He conseguido estos 2 botones. Se los pegaré por aquí. Pero antes le colocaré un pedacito de cinta. Ustedes pueden usar el material que tengan. También le pueden dibujar los ojos. Pero creo que queda mejor así. Con la pistola de silicona le estoy pegando. Y de esta manera ya tenemos listo nuestro personaje. Como ven, quedó genial. Tiene los movimientos de todo robot. Por acá al final también le voy a dejar algunos videos que le van a interesar.
déjame una manito arriba y comparte. Eso me ayudaría un montón. Desde ya, muchas gracias.